Ok, vamos a empezar con el libro de Romanos. Si trajeron sus Biblias, ábranlas al capítulo 1 de Romanos para ir entendiendo lo que voy a ir diciendo. Es necesario y es mejor si ustedes lo están viendo, porque así como dijo Pedro, Pablo no es fácil de entender, ¿verdad? Entonces, empezamos. Quiero contarles un poquito de Pablo. Yo creo que ya Mauricio nos contó quién es él. Pablo es fariseo, hebreo, nacido romano. El Señor Jesús se le presentó. Él perseguía a los cristianos hasta que Jesús se le presentó, lo botó al suelo, lo dejó ciego y se presentó a él. Le mostró quién era él y le mostró al Mesías que él tanto había estado esperando como judío. Y después de algún tiempo de estar estudiando y conociendo al Señor, empezó a visitar las diferentes iglesias que había por toda Asia, Europa, Grecia, todo el imperio que existía en ese entonces, y iba predicando, y él se dedicaba a predicar a los gentiles. Los gentiles para el pueblo judío era cualquiera que no es judío, es gentil. Y él recibió el ministerio de Dios de parte del Señor de ir a predicar a los gentiles, y escuchó de una iglesia que estaba en Roma. Esta iglesia él no la conocía, nadie de ahí lo conocía a él, pero él escuchó de Roma que había una iglesia, y en esta iglesia había muchos gentiles. Generalmente, bueno, yo le estoy llamando iglesia, pero realmente era un grupo que se reunía en una sinagoga. Era un grupo que estudiaba en una sinagoga de los judíos, y los gentiles iban creyendo en el Mesías que se había anunciado en las Escrituras, y llegaban a las sinagogas a aprender del Señor, porque el Señor los estaba invitando ahora, como era algo nuevo. Y Pablo escucha de esta sinagoga que tiene muchos gentiles. Se cree que eran como el 80% por lo menos de las personas en esa sinagoga eran gentiles. Y él les quiere escribir, y él les va a escribir esta carta. Entonces tenemos que pensar, Pablo les está escribiendo a alguien que no conoce. Estas personas van a recibir una carta de alguien que nunca han visto en su vida, que no conocen, y él tiene que presentarse, él tiene que decirles quién es. Y así es como empieza la carta a los romanos. Y la introducción es donde él se presenta, y vamos a leer cómo él dice quién es. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de los profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Si se fijaron, ahorita acabo de leer una oración. No son varias oraciones, es una oración, ni siquiera un párrafo, es una oración. Empieza con Pablo y termina con Jesucristo, punto. Y hay una serie de comas ahí, y ahí es donde nosotros nos perdemos, porque ahorita les digo, ay, ¿quién es Pablo? Ay, dijo tanto que no sé qué dijo, ¿verdad? Y es muy importante desde ahorita que estamos empezando a leer el libro de Romanos, que entendamos que cuando Pablo escribe, él tiene una idea bien clara que quiere transmitir, pero mientras se empieza a transmitir su idea,
va explicando en el camino lo que está diciendo. Entonces, esta oración que vemos acá, que dice quién es, y está básicamente diciendo quién es Él, quién lo envía, para qué lo envía y a quién lo envía. Eso es básicamente, pero no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo leí esto era así como, ok, no sé ni qué dijo, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es vamos a agarrar esta introducción de Pablo y la vamos a desmenuzar, la vamos a partir por pedacitos para entender qué es lo que nos está queriendo decir, y este ejercicio lo vamos a hacer con un doble propósito: uno, para entender qué está diciendo, y segundo, para que nos demos cuenta cómo escribe Pablo, cómo es que procesa las cosas en su mente, ¿verdad? Entonces, perdón, que ahí está. Ok, empieza diciendo quién es Él. Esa es la forma en que se hacían las cartas de antes. Ahora escribimos, querida mamá, 2 puntos, y empezamos a escribir, y hasta el final decimos quién escribió la carta. Entonces, cuando uno recibe una carta de alguien que ni conoce, ¿quién me está escribiendo todo esto? Primero tenemos que ir al final para entender el principio. En la antigüedad se hacía al revés, decían, ok, yo soy quien escribo, a quién le escribo y por qué, y después empezaban ya con su carta, que a mí me parece una forma muy lógica de hacerlo, ¿no? Bueno, pues dice Pablo, y empieza Pablo a explicar quién es Él. Es como Él se introduce y se presenta a sí mismo. Entonces, aquí les voy a ir marcando con colores para que vayan identificando las diferentes partes de esta introducción. Dice Pablo, y empieza a decir quién es Él: siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y la siguiente oración ya no está hablando de Pablo, sino que está hablando del evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios, ¿qué dice? Es el evangelio de Dios que Él había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y este evangelio es acerca de su Hijo. Del Hijo. Ok, ahora empieza a explicarnos un poco del Hijo. Estamos hablando de Dios, el Hijo. ¿Quién es el Hijo, verdad? Bueno, aquí empieza Él a explicar acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y ahorita nos va a contar un poquito de este poder. Este poder que es conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y continúa hablando del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice quién es Él, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Aquí está, regresa al hablar el apostolado, vuelve a mencionar lo que venía hablando al principio. Estaba diciendo que Él es siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Y aquí vuelve a mencionar que el Señor Jesucristo, por medio de Él, ha recibido gracia y apostolado. Y este apostolado, entonces ahora empieza a explicar sobre este apostolado. ¿Para qué? Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Y ahorita nos va a decir estos gentiles, ¿de qué se está hablando? Esos gentiles que Él va a llevar a obediencia a la fe, ¿quiénes son? Entre los cuales estáis también vosotros. Y ahorita va a definir vosotros quiénes son. Vosotros son los llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Y ahora les saluda. Gracia y paz a vosotros, por parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Espero que ahorita entendieron un poquito más de lo que estaba hablando Pablo. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a desglosarlo aún más. Porque aquí hay un montón de verdades muy profundas. En estas palabritas que él va explicando, hay cosas muy profundas que tenemos que ir entendiendo. Entonces vamos primero, dice, ¿quién soy? Soy Pablo. Y aquí se presenta con su nombre romano. Su nombre judío era Saulo, lo vemos en el libro de Hechos, cuando él está persiguiendo a los cristianos, su nombre es Saulo. Pero
Obviamente, por ser ciudadano romano, tenía un nombre romano también. Seguramente que se lo dieron desde niño, pero ahorita que está enviado a los gentiles, él escoge usar ese nombre, su nombre gentil, para llegar a los gentiles, ¿verdad? ¿Y qué dice de él? Bueno, él dice que es siervo de Cristo Jesús. Ahora, la palabra siervo es doulos, que significa también esclavo, que está al servicio de la voluntad de otro. Y esta mentalidad que dice que es un siervo, esa es una mentalidad hebrea. Un griego, un romano jamás diría eso. Les parece siervo, algo despreciable, algo que nadie lo usaría para sí mismo. En cambio, nosotros al estudiar las Escrituras vemos que una y otra vez vemos a las personas llamarse siervo de Dios, y eso es un gran honor. Esto que está diciendo Pablo al decir yo soy siervo de Cristo es un gran honor para él. Y aunque para la mentalidad romana, griega, es despreciable, para él es un gran honor. Y es lindo que él empieza presentándose así, y es como de entrada les está queriendo cambiar la forma en que piensan. No se trata de yo quién soy, se trata de a quién sirvo, ¿verdad? ¿Qué más dice de él? Dice, es llamado a ser apóstol. Apóstol quiere decir un delegado, un mensajero. Es uno enviado con órdenes. Cuando se me ocurre pensar un apóstol como un embajador, que es alguien que representa a alguien más. Alguien me envió y yo lo estoy representando, y todo lo que yo digo representa al que me envió. No me está representando a mí, estoy representando al que me envió. Y eso es ser un apóstol, es llevar el mensaje, no mi mensaje, el mensaje de quien me envió. Y estando llevando el mensaje de él se ve obligado a hablar lo que habló quien lo envió. Y él le había dicho, siervo de Cristo Jesús, enviado de él. Y aquí voy a hablar lo que él dice, no lo que yo digo. Y por último, lo que dice Pablo de él mismo, dice que está apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a ver lo que significa apartado en la palabra que se usa, y le estoy hablando de palabras griegas porque los escritos más antiguos que se tienen, originales de las cartas de Pablo, están en griego, ¿verdad? Entonces, ahí usa la palabra aforizo. Cuando uno lee apartado, uno piensa, yo pienso, apartado, santo, pero no es esa la palabra que usa, porque la palabra aforizo una vez nada más se usa en el Antiguo Testamento para traducir santo. Apartado significa separado de, y es la raíz de donde viene el nombre fariseo. Fariseo es alguien que ha sido separado, y Pablo se presenta, él dice, yo soy fariseo, yo he estado separado. Y como dijo Mauricio la semana pasada, cuando oímos fariseo nos suena como, ay, qué mal, ¿verdad? Porque Jesús los criticaba mucho, y Jesús los criticaba mucho porque no vivían lo que hablaban. Él no criticaba lo que enseñaban, sino lo que vivían, ¿verdad? Sin embargo, había fariseos también justos, ¿verdad? No podemos dar la palabra, ¿cómo se llama? Ecualizar, ¿no? Y darle la igualdad a la palabra fariseo como malo, ¿verdad? No tiene, es como que lo que explicaba Mauricio la semana pasada, que dijo los demócratas, malo, no. Simplemente
digamos, porque se caracteriza que muchos de ellos han sido así, no quiere decir que son así todos, ¿no? Bueno, ok, ya vimos el primer versículo de lo que Pablo, de la introducción de Pablo, y ahora vamos a ver sobre qué escribió. Dice Pablo que fue siervo, apóstol, apartado, ¿para qué? Apartado para el Evangelio de Dios. Y de eso es lo que va a empezar a escribir aquí. El Evangelio, cuando nosotros oímos la palabra Evangelio, tenemos que pensar buenas nuevas, son buenas noticias. El Evangelio es cuando dicen, vamos a compartir el Evangelio, vamos a darles las buenas noticias. Es algo que nos debe de alegrar, es algo que nos debe llenar el corazón. Es algo que, ¡ay, qué alegre! Lo que tanto habíamos esperado. Ya nació el bebé. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Verdad? Ya se graduó. ¡Ay, qué buena noticia! Ya se cumplió lo que habíamos estado esperando tanto. Es una buena noticia. Y es algo, esta buena noticia, él dice que, cuando habla de este evangelio, dice que es algo que Dios había prometido. Estas buenas noticias. Y es, cuando habla de las promesas de Dios, se refiere a sus pactos. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David, son promesas que Dios ha hecho. Y las promesas de Dios las cumple. Eso no tenemos que tener ninguna duda. Dios cumple sus promesas. Y estas buenas nuevas que estamos oyendo del Hijo es las promesas de Dios que Él las está cumpliendo. Esto que nos prometió desde hace mucho tiempo lo va a cumplir, lo está cumpliendo. Y les voy a leer una escritura en Gálatas 3:29 que nos habla de esa promesa, porque Dios le hizo esa promesa a Abraham. Dijo, si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Nos está diciendo, hey, esa promesa que Dios le hizo a Abraham es para ti. Esa es para mí, yo gentil, que ni siquiera tengo nada que ver con Abraham, sí es para ti. Eso es una buena noticia que estamos escuchando, que la promesa de Dios se está cumpliendo. ¿Y cómo prometió Dios? ¿Cuándo prometió Dios esta promesa? Pablo dice que la prometió a través de sus profetas en la Escritura. Dios lo prometió. Yo puedo pensar, puedo pensar en Abraham, puedo pensar en cuando lo prometió en el jardín, desde el jardín, el Edén. Dios está haciendo su promesa de la restauración que viene. Y también lo hizo a través de los profetas. Esto no es algo nuevo, estas no son noticias de algo nuevo, no son buenas nuevas porque es algo nuevo. No, son buenas noticias que se están anunciando desde el principio. No es algo que de repente, algo nuevo está pasando que nunca había pasado. No, es algo prometido que se está cumpliendo. Esa es la buena noticia. Y Dios la anunció a través de los profetas en la Escritura. El mismo Jesús habló de la venida dice, son las buenas nuevas del reino. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha venido a nosotros. Y vamos a leer una escritura de esos de que dice de los profetas. Esta me gustó mucho. Hay muchas escrituras que hablan de las buenas nuevas que vienen, pero esta me gustó mucho en particular porque dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esas noticias, ese evangelio. Aquí todavía no le llamaban evangelio, no, pero son las buenas noticias y es lo mismo. De los que anuncian la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, para que nos alegremos, que anuncia la salvación y que dice a Sión, tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz y a una gritan de júbilo.
porque verán con sus propios ojos cuando Jehová restaure a Sión. Ay, perdón. Son buenas noticias que nos alegran. Y el Señor lo está anunciando desde antes que viniera Yeshua. Él ya lo había anunciado, es sus promesas que se están cumpliendo. Y es tan linda, esta escritura me gusta tanto porque habla de la salvación, de anuncian la salvación. Y la salvación en hebreo es Yeshua. Nos están anunciando a Yeshua desde el principio. Los profetas desde el principio traen las buenas, nos están diciendo, viene, viene, viene. Y ahorita Pablo está escribiendo sobre lo que se había anunciado, viene, viene. Ya vino, ya estuvo aquí Jesús, resucitó. ¡Qué buena noticia! Estas noticias que ahora no solo son para los judíos que venían, son para los gentiles también, para nosotros. Y solo antes de seguir con lo otro, solo cuando dicen las escrituras, quiero que tengamos bien claro que Pablo está hablando de lo que está escrito en las escrituras. Y en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Él está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Moisés, de los profetas, de los escritos, de los cantos, de los salmos. De eso está hablando. Y ahí es donde Dios lo anunció. Este evangelio es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios. Cuando nosotros oímos Hijo de Dios, ¿se recuerdan que Ana nos enseñó sobre Daniel, que hablaba del Hijo de Dios? Creo que Florence también lo mencionó. Cuando habla del Hijo de Dios, cuando habla de Hijo de Hombre, en la visión que tuvo Daniel, que lo compara con la visión que tuvo Juan en Apocalipsis. Cuando hablaba de Hijo de Dios, Hijo de Hombre, se refería al Mesías, se refería a Yeshua, me refería al ungido, al escogido por Dios, y se refiere a Dios. Le está dando un título de deidad. No es alguien ajeno a Dios, es Dios. El Hijo de Dios es Dios. Y ahora, más adelante vamos a hablar un poco más sobre lo que es el Evangelio. Ahorita solo le estoy diciendo lo que Pablo puso en su introducción, pero más adelante vuelve a mencionar el Evangelio y vamos a expandir un poquito más acerca de eso, de las buenas noticias que trajo acerca del Hijo de Dios. Ok, ahora empieza a hablar sobre el Hijo. ¿Quién me está enviando? Dice Pablo. Bueno, yo soy apóstol, siervo de Cristo, apartado para el Evangelio, que es acerca del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que lo está enviando? Dice, Cristo Jesús es el que me envía, pero empieza a describir. En su introducción hace una descripción de él. Dice, nació de la descendencia de David. Tenemos que entender que eso era importante que él lo dijera, porque en las escrituras, en las profecías, todo lo que se había hablado del Mesías que viene, siempre que lo menciona, dice que es de la línea de David. Porque aunque es Dios, se hizo hombre, dice que se despojó de quién era, de su deidad, para venir y hacerse hombre. Entonces Jesús es 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo podemos entender eso? No podemos entenderlo. Y no pretendo explicarlo. Pero eso es algo que vamos a entender cuando lleguemos con él, y él iba a ser como, wow, qué lindo. Vamos a entenderlo. Pero para ser Mesías, un hombre tenía que ser del linaje de David, de la descendencia de David. Y
Hijo de Dios que me está enviando, es de la descendencia de David. Y lo identifica como parte de la tribu de Judá. Eso es sumamente importante, porque es el esperado Mesías de los judíos. Ellos han estado esperando a este Mesías, a este enviado, a este ungido que Dios ha prometido y prometido y prometido. Él es, y es de la descendencia, él cumple el requisito. Es declarado hijo de Dios con poder. Ese poder que vimos en Jesús cuando estuvo caminando aquí. Él sanaba enfermos, él echaba fuera demonios, él caminó sobre el agua, él hizo muchas cosas, pero la máxima muestra de su poder fue la resurrección de los muertos. Y ese es el poder a través del Espíritu de Santidad. Es el poder de Dios que lo levantó. Los enemigos de Yeshua, cuando estaba muriendo, él anunció que iba a resucitar. Y se recuerdan cómo los sacerdotes y fariseos de esa época estaban viendo cómo hacían que no fuera a creer la gente que él resucitó. Y viendo cómo lo escondían. Se recuerda cómo le pagaron a estos soldados para que fueran a cuidar la tumba, y cómo después les dijeron, no, digan que se lo robaron. ¿Por qué? Porque ahí era una muestra fehaciente de su poder. Gracias. Es una muestra de su poder sobre todo. Es todopoderoso. Nadie más puede tener ese poder, ¿verdad? Y habla, y después de explicar quién es este hijo, dice dice su nombre, dice nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora este nombre nosotros tenemos que entender que Jesús es la traducción en español. En griego no lo sé pronunciar, pero es algo así como Jesús. Y en hebreo su nombre era Yeshua. Cuando él estuvo aquí en la tierra y caminó entre nosotros, a él lo llamaban Yeshua. No Jesús, no Jesús, sino Yeshua. Y el nombre Cristo, muchos creemos que, es como que, unos creen que es el apellido, otros creen que es como su nombre. Es más, como cuando vimos Jesucristo, hasta cortito junto. Pero Cristo es lo que en hebreo es Mashiach, que es el Mesías, es el ungido. Eso es lo que significa Cristo, ungido. Y cuando hablamos de alguien ungido, en el Antiguo Testamento vemos cómo se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes para ejercer su oficio. Alguien que se acercaba a Dios era ungido, y Jesús fue ungido para ser nuestro rey, nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec. Eso es otra historia que no nos vamos a meter ahorita. Pero en hebreo el nombre Yeshua significa, como ya les dije, salvación. Dice para salvar, es el rescate. Cristo es el ungido. Y estuve tratando de ver cuándo fue que se empezó a usar el nombre Jesucristo, que lo vemos mucho escrito en nuestra Biblia en español. En inglés son dos palabras, Jesus Christ. En griego mismo, Jesucristo, no sé pronunciarlo, perdón, pero son dos palabras. En español me fui a versiones antiguas, la Biblia de 1500, la del oso que le llaman, no dice nunca Jesucristo, dice Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Jesús es su nombre, y el ungido lo identifica como quien Él es, el ungido, el Mesías que estamos esperando tanto. El Mesías que el pueblo de Israel ha esperado desde el principio, porque ha sido prometido. Ese Mesías es el ungido. No es cualquier Jesús, cualquier otra persona se puede llamar Jesús. Nosotros en nuestra cultura se usa mucho ese nombre, Jesús. Pero este no es cualquier Jesús.
Es Jesús el ungido. Es Yeshua el Mesías. Yeshua HaMashiach, el ungido. Y le llama que es su Señor. Un Señor es, la palabra Señor viene del griego kurios, que implica que es el dueño de alguien o de algo. Es algo sobre quien domina. Un Señor es un maestro, es un amo. Es alguien que está sobre alguien más. Es alguien... los esclavos miran y obedecen a su Señor. Y aquí Pablo le está diciendo, nuestro Señor. ¿Se recuerdan al principio? Dijo, yo siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, de Yeshua el Mesías. Soy siervo de Él y Él es nuestro Señor. Es a quien debemos de servir, al quien debemos obedecer. Y lo último que dice Jesús es por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí está hablando de que a través de Jesús Él recibió la gracia y el apostolado. El apostolado es para ¿se recuerdan que les dije que ser apóstol era alguien enviado con un mensaje? Y de Jesús fue quien recibí mi mensaje. Con el mensaje que estoy trayendo viene de Él. De Él he recibido el apostolado, de Él he sido enviado con este mensaje. ¿Y cuál es este mensaje que trae? La obediencia a la fe entre todos los gentiles. Ese es el mensaje que traigo del que me envió. Ese apostolado que me dio, esa asignación le llaman ahora, ¿verdad? Y Él es quien lo envía. Y vamos más adelantito vamos a hablar un poquito de qué es esto de la obediencia a la fe, porque es algo muy importante también. Pero vamos a seguir con la introducción de Pablo. Bueno, ¿a quién le escribo? Pablo le está escribiendo y dice, os escribo a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros que estáis entre todos los gentiles. Así es como los como los presenta. Perdón, me acabo de dar cuenta que en mis notas no tengo más adelante la obediencia a la fe, sino ahorita, perdón. Bueno, vamos a regresar y vamos a hablar un poco de la obediencia a la fe. La obediencia a la fe, cuando Pablo dice que les va a hablar sobre la obediencia a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es algo que yo creo. Sí, dice en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. Es algo que estoy esperando, algo que creo, algo que no estoy viendo, pero creo. ¿Sí? ¿Y en qué han creído? Todos estos gentiles que han venido a la fe en Jesús y están en esta sinagoga romana. ¿Ellos en qué han creído? ¿En quién han creído? En Jesús. En Yeshua, el enviado, el ungido, el que hace la promesa que hemos estado esperando. En Él han creído porque a través de Jesús han sido incluidos en todas esas promesas que Dios ha dado. Y ellos han aceptado esa fe y han creído y han sido integrados a la sinagoga, en este caso de Roma, y han sido llevados y hecho parte. Pero hay un asunto que tenemos que entender. La sinagoga originalmente estaba compuesta de judíos que estudiaban la Torah, estudiaban los mandamientos de Dios, conocen el pensamiento de Dios, el pensamiento hebreo, y se rigen por ciertas normas que se les han ido inculcando desde niños. Es como
tenemos una familia, hay una familia grande, un papá, su mamá, tienen 10 hijos. Y desde chiquitos les han ido enseñando cómo tratarse unos a otros, cómo comportarse en la casa, cómo agarrar el tenedor para comer, ¿sí? Y este papá un día dice, voy a adoptar a un niño. Y trae a este niño a su casa y le empieza, bueno, es un niño chiquito, no hay problema, le empiezo a enseñar, ya sabe cuando va creciendo, ya sabe, pero después adopta a un niño no tan chiquito. Y este niño chiquito, que no es tan chiquito, trae su forma de vivir diferente a la del hogar. Cada hogar tenemos nuestra forma de vivir. Y no por eso decir, mi hogar, yo le enseño a mis hijos a hacer las cosas de cierta manera. Esmeralda le puede enseñar a sus hijos a hacer las cosas de otra manera. Pero, y así cada familia. Y de repente hay un niño que viene y entra a mi casa y va a hacer las cosas como las aprendió o como no las aprendió, ¿verdad? Y entonces se empieza a agarrar las cosas de los demás, empieza a saltar en la mesa, empieza a escupir, ¿qué es esto? ¿Cómo cree que se van a sentir los demás hijos de esa casa? Cuando les empiezan a agarrar sus cosas, llegan ay, vengo de estudiar y ¿qué pasó? Mi trabajo, que había estado haciendo toda esta semana, mi maqueta, y me la destruyó, ¿verdad? No sé, imagínense ustedes situaciones que se pueden dar en ese caso. Imagínense aquello. Entonces, a este niño nuevo que viene, hay que decirle cómo se va a comportar en esta casa. Ok, vas a ser parte de nuestra familia, te estamos recibiendo, no porque te lo mereces y porque ya sabes y cumplís todo lo que se tiene que cumplir, no, te estoy recibiendo porque te quiero recibir, por gracia. Ven, te hago parte de mi casa, pero ya estás aquí y ahora te vas a tener que comportar. ¿Sí o no? Y entonces eso es lo que está, cuando Pablo habla de la obediencia a la fe, habla de estas cosas que hay que irles enseñando poco a poco a los que se están añadiendo a esta fe, porque esta fe ya vimos que no es algo nuevo, no es algo que se surgió y veamos qué surge y cómo sucede. No, ya viene desde años antes, ya viene de la antigüedad. Y eso es lo que leemos en Hechos 15. Mauricio nos habló un poquito la semana pasada de Hechos 15, que dice, ok, se reunieron el concilio de Jerusalén y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué relajo se está volviendo en las sinagogas con estos gentiles que entran y no saben comportarse? ¿Verdad? Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Porque habían sinagogas, habían lugares donde le estaba diciendo, no, para entrar tenés que haberte circuncidado y tenés que haberte vuelto judío y tenés que haber pasado por toda esta serie de cosas. ¿Cuándo iba a pasar eso? Nunca. Es como para este niño, para usted, en mi casa, niño, tiene que ser bien educado, tiene que saber comer, No, eso lo va a ir aprendiendo en el camino. Eso es lo que ellos dijeron. Ellos van a ir aprendiendo en el camino todo esto, pero tiene que haber algo, por lo menos lo mínimo, o sea, niño, para entrar a mi casa, por lo menos vas a respetar a tus hermanos, a los demás que están contigo, y no vas a decir malas palabras, por decir algo, ¿no? Hay como las reglas mínimas, mínimo esto, se va a exigir de ustedes esto. Y ya, entren, participen. ¿Por qué? Porque Moisés tiene quien lo enseñe semana tras semana. Cuando lean las escrituras, ahí van a ir entendiendo, así es como tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque es algo que yo creo, algo que yo quiero vivir, porque es mi nueva fe, es mi nueva creencia. Y al ir leyendo las escrituras, mi mente se va limpiando, mi mente se va renovando y voy aprendiendo lo nuevo que es esta nueva fe, esta nueva creencia que tengo. ¿Tiene sentido lo que les digo? Qué bueno. Pues así, esto es lo que hicieron en Hechos 15, dijeron, y si se fijan las leyes que pusieron en Hechos 15
uno diría, o sea, ¿por qué a nosotros el día de hoy no nos hace sentido? Absténgase de comer sangre, de comida sacrificada a los ídolos, de fornicación. Y uno dice, ¿y qué o sea, ¿por qué de ahogado? Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué leyes tan extrañas las que escogieron como lo mínimo para entrar? Y si se fijan, cuando ya conocemos las reglas de esa casa, esas cosas que les están prohibiendo son los que traen impureza ritual, que es algo que los gentiles no tenemos ni idea. Impureza, ¿qué rayos es eso? O sea, que me ensucié, estoy sucio. No, es porque ellos saben que Dios desde el principio les ha dicho, para acercarse a mí tienen que venir puros. Y es algo que no entendemos, porque no es algo lógico, no es algo que uno pueda explicar. ¿Por qué comer algo sacrificado a un ídolo me hace impuro? Porque Dios lo dijo, no sé, no puedo explicarlo, no puedo entenderlo. Pero al venir ellos impuros, los otros estaban así como, ay, me quiere entrar, pero yo no lo quiero ni tocar, que ni se me acerque, porque yo no sé si se fue anduvo con los que adoran ídolos y viene impuro, porque dice que el que toca a alguien que está impuro es impuro. Es una cosa bien complicada que no pretendo que entendamos en este momento, pero para ellos era algo importante, para que hagan el mínimo eso. Era algo muy importante, era algo básico, era algo que los estaba haciendo un gran conflicto entre ellos. Y bueno, Pablo oye de que aquí está el montón de gentiles y dice, bueno, el Señor me envió a los gentiles y voy a ir y les voy a ir a enseñar esto mínimo que hablamos allá en Jerusalén, que se habló y que se dijo, para que haya unidad, para que puedan los judíos y los gentiles adorar juntos, acercarse a Dios juntos, vivir en comunidad, en unión, en amor unos con otros. Y ese era el deseo de Pablo y es el ministerio de Pablo, llevarlos a la obediencia, a la fe a los gentiles. Ok, ahora y Pablo dice, ¿a quién le escribo? Y ahí ya llega, ok, ¿a quién les estoy escribiendo? Ya dijo que soy Pablo, ¿quién me envió? ¿Para qué estoy llegando? ¿Qué voy a hacer? ¿Y a quién les estoy escribiendo? Y le dice, a vosotros que estáis entre todos los gentiles. Yo creo que ya les dije, no estoy segura, pero para cualquier judío existen dos tipos de personas: los gentiles y los judíos. Para los griegos existen dos tipos de personas: los griegos y los bárbaros. Digamos que para entenderlo en el día de hoy es los que somos cultos, los que hemos estudiado, los que somos educados, y los bárbaros, los que ¿qué? Incultos, ¿verdad? ¿Sí? O sos culto o sos un salvaje, ¿sí? Algo así. Esos eran los dos tipos de personas que habían para ellos. Y él dice, ustedes están entre los gentiles. Y cuando él dice, están entre los gentiles, ¿con quién se está identificando él? ¿Con un romano? ¿Con un judío? Porque si yo no soy judío, soy gentil. Y si tú sos gentil, es porque yo soy judío. Esa es la diferencia, ¿sí? Eso implica, cuando lo estoy llamando a ustedes los gentiles, está hablando un judío. Un gentil no diría ustedes los gentiles, a nadie. ¿O sí? No, ni siquiera diría nosotros los gentiles, diría nosotros los cultos o algo así, ¿no? ¿Me explico? Él al decir ustedes que están entre los gentiles, se está identificando él como judío.
Y los gentiles, hay varias formas en que se usa en el Nuevo Testamento la palabra gentil. Uno es que no es judío, que es la forma más común, que lo identifica un judío de un no judío. Cuando habla de los gentiles, también habla de las naciones, cualquier nación que no sea Israel, cualquiera, ninguna específica, todas, cualquiera. Y habla de los pueblos también, cualquiera que no sea judío, de Israel, del pueblo de Dios. Y específicamente les habla a estos gentiles que están en Roma, a eso es que les está escribiendo. Pero dice que son llamados a Jesús el Mesías. Esta palabra llamado me gustó mucho porque esta palabra es kletos, y en el Antiguo Testamento cada vez que usan esta palabra kletos está traduciendo a la palabra hebrea kodesh, que es santo, y es la misma palabra que usa para las santa convocaciones. Sí, los que Ana nos ha hablado, están familiarizados con la santa convocación, el día de reposo, las fiestas, son santas, son santa convocación, es un llamado que yo los llamo, yo los invito a una cita con ustedes, a esta santa convocación. Es una convocación de los llamados. Y esto implica que los que son llamados han respondido al llamado. Porque nunca le va a decir, ustedes los llamados, si nunca llegaron al llamado que se les hizo. Es bien bonito porque ustedes son llamados de Jesús, pero son llamados, ¿por qué? Porque oyeron el llamado y atendieron. Si no hubiesen atendido, no son llamados. Qué lindo, ¿verdad? Es como nos recuerda del Shema. Escucha. Los invitados de la boda, sí, qué lindo. Ustedes son invitados. ¿Quién llegó? Ellos son los invitados, los que llegaron. Qué lindo. Y habla que son amados de Dios. Esto es bien lindo porque son amados de Dios. No dice ustedes que aman a Dios. No, ustedes que son amados de Dios. Porque si nosotros podemos amar a Dios, es porque Dios nos amó primero. Punto. Nadie puede amar a Dios porque se le ocurre. O sea, es porque Él nos amó que lo podemos amar. Y por eso los llama amados de Dios. Y lo último que los llama es que son llamados a ser santos. Otra vez la palabra llamados. A ser santos. Santos. Kadosh. Santo es separado, apartado. Cuando nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, empezamos a conocer al Señor, conocemos a Jesús, eso nos aparta. Y yo creo que todos ustedes se han dado cuenta. Ya no podemos ser iguales que antes. Ya no nos sentimos alejados muchas veces de las personas que más queremos. ¿Por qué? Porque ya lo que creo yo no es lo que crees tú. Yo quiero que creas lo mismo, pero hay una separación ahí. Y eso es la santidad. Esa separación que nosotros sentimos, esa es la santidad, porque Dios nos aparta. Y nos puede parecer, ay no, qué feo, pero realmente es lindo, porque el Señor nos aparta, porque Él es apartado, Él es santo, y Él quiere acercarnos, que nos acerquemos a Él. Y la única forma que vamos a acercarnos a Él es si nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado, nos apartamos de esta vieja forma de vivir y nos acercamos a Él. Y entonces estamos llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Los que escuchan y responden. Ustedes han sido llamados, ustedes fueron llamados, ustedes respondieron y están siendo apartados. Y a ustedes, estos santos apartados de Dios, a los que les escribo.
Y esa es la introducción de Pablo. Eso fue ahorita básicamente lo que vimos fue el saludo de Pablo hasta ahorita. Y ahorita vamos a entrar un poquito en lo que ya les escribe. Al principio les empieza a decir: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque en todo el mundo se habla de vuestra fe. ¿Y qué es esta fe? Ay, tan especial era la fe de ellos. No, el hecho de que los gentiles están creyendo. Ya oyeron en Roma. Hay una sinagoga llena de gentiles, son un montón. Están creyendo. Oigan de la fe de los gentiles en Roma. Bueno, esa es la fe de que se habla. Y dice Dios, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Aquí vemos varias cosas. Dice que Pablo sirve a Dios en su espíritu en la predicación del evangelio. Ok, si yo sirvo a Dios predicando, ¿cómo lo hago? Voy y hablo con alguien y estoy ahí en mi carne. Pero en el espíritu, ¿cómo lo hago? En oración. Él dice, él está no solo predicando en la carne, persona a persona, sino en su espíritu. En el espíritu, él ora. Señor, esta persona por la que quiero llevarle las buenas noticias. Señor, toca su corazón. Abre su corazón. Prepara el camino. Haz que esa tierra de su corazón esté fértil para recibir la semilla de tu palabra. Haz un milagro en él. Pablo oraba, no solo iba y predicaba, sino en el espíritu. Predicaba en él. Qué lindo, ¿verdad? Ahí sí que dice que Dios es testigo que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él está orando, él quiere ir a Roma, él quiere ir a estos gentiles a llevarles las buenas nuevas y a llevarles la obediencia, la fe, y está hablando que está orando por ellos. Desde ya estás predicándoles en su espíritu. Porque el espíritu últimamente es quien mueve el corazón. No lo que yo le voy a decir cuando llegue y me le presente, hey, te quiero compartir algo. No, la obra se empieza desde que estoy en una oración de rodillas pidiendo, Señor, toca ese corazón. Porque Él es el que va a obrar en su corazón con poder. Y eso es algo que tenemos que entender y vivir. O sea, tengo a mi hijo, tengo a mi esposo, tengo a mi primo, tengo a alguien que yo quiero que conozca al Señor. ¿Y dónde tengo que empezar predicándole? En mi espíritu. Sentado en cada orando por él, por ella. Que el Señor toque su corazón. Y está diciendo también que quiere ir. Al fin, Señor, por favor, al fin, que sea tu voluntad que yo vaya. Pablo quiere ir y evidentemente otra situación no ha permitido que Pablo vaya a Roma, a esta congregación que he escuchado tanto de ella, pero dice, Señor, si es tu voluntad, ¿por qué? Porque Él es siervo, Él es apóstol. ¿Y a dónde va a ir? A donde Él, no, yo quiero ir a Roma, porque qué lugar más estratégico, porque no, Señor, me gustaría ir a Roma, pero esta es tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tú digas, porque soy tu siervo, soy enviado tuyo. Y sigue diciendo, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Aquí Pablo continúa diciéndoles que quiere llegar y impartirles un don espiritual. Este don espiritual es la fe que él tiene también, esa creencia, esas buenas nuevas que él ha recibido. Y dice que es para que sean confirmados. En otras
versiones dice que sean establecidos. Y eso es como una firmeza. Y es interesante porque aquí básicamente está volviendo a decir que es de la obediencia a la fe, porque la fe, emuná, es fidelidad también, firmeza, que es estar firme en algo que... Y aquí le dice, quiero que sean afirmados. Esa fe que tienen, que creyeron, que sea afirmada, ¿verdad? Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros a visitar. O sigue diciéndoles que quiero ir, no crean. Dios es mi testigo, Él sabe que yo oro, Él sabe que yo quiero ir. Y hasta ahora no he podido, me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. ¿Y qué fruto espera obtener de ellos? Y es el fruto de la obediencia, el fruto de gente que ha llegado y entrado a la familia y está cambiando su vida. Ese es un fruto. Cuando ustedes vienen aquí por primera vez, nosotros hemos visto en muchos de ustedes una transformación de lo que la palabra de Dios hace en los corazones. Cuando ustedes empiezan a oír la verdad de la palabra de Dios, empieza a cambiar el corazón, empieza a cambiar la mente, y eso es un fruto. Y eso es lo que Pablo quiere también. Yo quiero irles a enseñar que reciban fruto de toda la sabiduría que Dios me ha dado, ¿verdad? Tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí es lo que les decía ahorita, pero cuando está hablando Pablo de los griegos y los bárbaros, los sabios y los ignorantes, está refiriéndose a los gentiles, porque entre los gentiles hay griegos, hay cultos, hay entendidos, hay de la sociedad, muy cultos, como también hay gente que nunca ha estudiado, que no tiene la cultura y la educación. Pero mi obligación no es solo para los cultos, no, es para todos, para los sabios como para los ignorantes, los griegos como los bárbaros. ¿Y por qué se siente Pablo obligado? ¿Porque les debe algo? Él no les debe nada. Es porque ese es el apostolado que Dios le ha dado. Su obligación no es para ellos, es para Dios. Porque Dios me mandó a los gentiles, a todos estos, a los griegos, a los bárbaros, sabios, Dios me mandó a los gentiles, y esa es la obligación que yo siento. Yo siento obligación de ir a todos los gentiles que pueda, porque ese es mi llamado, es lo que Dios me ha pedido que haga, ese es mi ministerio, ve y llega a los gentiles. Y esa es la obligación que Pablo siente. Y él también, y ya quiero ir a Roma, ya quiero ir a enseñarles a ustedes también, ¿no? Y ahí dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues él es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El hecho de que Pablo está diciendo no me avergüenzo implica que es algo que puede avergonzarnos. ¿Y por qué puede avergonzarnos el evangelio? Porque para el mundo es locura. Porque para el mundo lo que admiran, lo que ven como wow, qué lindo, qué importante, qué interesante, qué admirable, no es el evangelio, no, esas buenas noticias de qué, eso no es lo importante para las personas. ¿Qué es lo importante para las personas? El dinero, el poder, la fama, el intelecto. Wow, este sabio Sócrates, wow.
¿Quién? Jesús. Ese judío que mataron, que crucificaron. Ay, pues si los que crucificados son los que nada que ver con Roma. Entonces, bueno, yo les vengo a presentar a un ungido, a un Mesías humilde, un Mesías manso, con poder. Resucitó. ¿Quién se cree eso? No me avergüenzo, porque es poder de Dios. Estas buenas nuevas que yo les traigo, estas buenas noticias son poder de Dios. Es el poder de Dios para justificar, para salvar. Es para la salvación del que cree. Tú crees, tienes que humillarte, tienes que reconocer que no sos nada, que no puedes salvarte a ti mismo. Yo no soy nadie, yo no puedo obtener la salvación, puedo trabajar las más obras que pueda y no voy a obtener la salvación. Pero ese es el poder de Dios. Dios, en su poder, a través de yo humillarme, me salva, me da la salvación, que me lleva a la vida eterna, me ayuda a acercarme a Él, me trae bendición, me da, y no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con la vida de hoy, pero es más allá, es la eternidad de lo que estamos hablando, ¿verdad? El pecador tiene que admitir su debilidad, su incapacidad y someterse a un Mesías humilde y manso. Pero no me avergüenzo, porque ese es el poder de Dios para salvación, es el poder de Dios que me justifica. Y dice, justifica al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primero y después al griego? Porque esta salvación, estas buenas nuevas fueron prometidas al pueblo judío, empezando por la que, bueno, cuando se le predicó a Adán no existía, pero después se le predicó a Abraham, se le predicó con Moisés a todo el pueblo, se le predicó a través de los profetas judíos, en las escrituras judías, predicado a la nación judía, en un contexto judío, con una mentalidad judía, acerca del Mesías, del ungido que se esperaba, judío. Entonces, eso es para el judío primeramente, pero es también para el griego. Porque cuando Dios le predicó las buenas nuevas a Abraham, le dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí es lo mismo que estamos viendo, esa fe que salva. Les voy a leer una escritura en Gálatas, que también le escribió Pablo, y nos explica un poquito más de lo que estamos leyendo aquí. Y aquí está hablando de Abraham. Y dice, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al creer y ser salvos, nosotros nos convertimos en miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque le dijo a Abraham que el que va salvo va a ser parte de su familia. Ay, permítame, a ver. Ok, así Abraham, voy a leer para los que quieran buscarlo, Gálatas 3, empezando del versículo 6. Voy a leer, y es muy largo, entonces me voy a ir salteando unos versículos que escogí para que muestran la esencia de lo que les quiero decir. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, porque creen. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los de la fe, por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le habló del evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso lo leemos en Deuteronomio 28. Si no hacen lo que se les dijo, viene maldición. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que la ley dice: el que hiciera estas cosas para vivir, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces me voy a adelantar un poquito al versículo 21 y dice: entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Yeshua, el Mesías, fuera dada a los que creen, a los creyentes. Lo encerró todo bajo pecado. No podemos cumplir toda la ley. Y yo iba tan bien y de repente, pensé mal de mi esposo. Ya, no cumplí. Ya estoy en pecado. Ya la chorreé. Ya no tengo esa, ya no puedo. ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda? La fe, creer en Jesucristo, porque sigue diciendo que es por fe que vamos a ser salvos. Y dice en el 28: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en Yeshua, el ungido, el enviado, el Mesías. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Esta promesa que Pablo está viniendo a darnos las buenas noticias. Hay una promesa que se está cumpliendo, la cumplió Jesús nuestro Mesías, y a través de Él recibimos la salvación, a través de Él somos justificados. Y sigue diciendo en Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué se refiere cuando dice el Evangelio de la justicia de Dios? ¿Qué es esa justicia de Dios? Es la forma en que Dios nos justifica. Es la forma en que nos hace justos. Pero si yo ya pequé, ¿cómo puede ser justo? No puedo ser justo. Él me justifica. ¿Y cómo puede justificarme? Si Él es 100% justo, Él no puede ser nada injusto. Si alguien mata a alguien, la justicia dice que debe morir. ¿Sí o no? ¡Hala, qué injusto! Eso lo oímos a cada rato los niños. Bueno, no puedes hacer, eso es injusto, ¿por qué sí mi hermano y por qué yo no? Y por qué injusto, qué injusto, qué injusto. Eso está en nuestro... como que viene de adentro. Nosotros clamamos siempre por justicia. ¡Qué injusto! No. Y si hay alguien justo, completamente justo, ¿quién es? Es Dios. Él no puede hacer nada injusto.
Entonces, pero no es justo que aquel se salga con la suya. Él hizo algo malo y ahora se va a salir con la suya. Eso es injusto. Si no hubiera alguien que pagó, sí, pero Dios en su justicia perfecta, Él es justo y justifica. ¿Y cómo justifica? A través de la muerte de alguien. Jesús murió por mis pecados para que yo pueda ser justificado. Pero ahí no termina el asunto de la muerte, porque Él murió. Qué bueno, ya murió, ya estoy listo. Sí, pero hay alguien más que tiene que morir. Yo tengo que morir a mi carnalidad. Tengo que morir a mis pasiones, a mis deseos. Tengo que morir y volverme sierva de Cristo, enviada de Él. Y eso es parte de esa fe, porque dice, está revelada por fe y para fe. Por fe que creí y me fue dada esa justicia. Gracias, Señor, creí, fui justificada, pero ahora tengo que vivir en lo que creo, vivir en fe. Y es bien bonito porque la palabra fe en el Antiguo Testamento es la palabra emuná. Y emuná, cuando nos enseña, yo siempre había oído emuná es fe, pero al buscar, estaba ayer viendo en la concordancia, ¿cuántas veces emuná se traduce fe en el Antiguo Testamento? Una. De todas las veces que habla de fe, una se traduce fe. Y justamente es en Habacuc donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Todas las demás veces, la fe significa fidelidad, significa firmeza, significa constancia. Y algo muy lindo que me gustó un montón es que la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra emuná, ni siquiera cuando lo estamos leyendo no dice fe, ni siquiera lo leemos y dice, ¿dónde ahí dice emuná? Porque es en el pasaje donde estaba Moisés. Ya habían salido de Egipto, habían venido los amalecitas y estaban peleando y Josué estaba peleando contra los amalecitas, y estaba Moisés en el monte y estaba Aarón y Hur a sus lados, sosteniendo sus manos con emuná, con firmeza, con constancia. Sin ceder, no las bajaba, porque si bajaba las manos comenzaban a perder. Tenía que mantenerlas levantadas con emuná, con fe. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe, porque creí, y para fe, porque tengo firmeza y continúo y persevero. No me doy por vencida. Por fe y para fe. Esa es la justicia que Dios tiene para nosotros. Cuando nos salva, ahí no terminó. Continúa con fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Fe. Pero en realidad para la fidelidad, porque es el que cree, perseverando. Sí, y esa es la fe que tenemos que tener. Y esa es la introducción al libro de Romanos. Espero que esté un poquito más claro. Y para la próxima semana terminen de leer, lean otra vez lo que acabamos de leer, lean el principio, como el saludo y la introducción de Pablo, y lean lo que continúa, porque lo que continúa es muy fuerte, y eso es lo que nos va a hablar la semana próxima Mauricio, y si vienen preparados, mejor. Bueno, que el Señor, yo te pido que tu fe esté entre nosotros, Señor, y que nosotros
esté esa obediencia a la fe que hablaba Pablo, Señor, esas buenas noticias que has traído a nosotros, que nos traigan de fe y para fe, Señor, que no se quede en fe que creí, sino que en fe viva de que persevero en ti, Señor. Danos a cada uno de nosotros perseverancia en ti, danos tu espíritu y danos este espíritu de poder, Señor, y que el poder que habla Pablo a través del Evangelio venga a nosotros y que nosotros podamos llevar estas buenas noticias a todos nuestros seres queridos. Úngenos con tu presencia, Señor, llénanos de tu espíritu y transfórmanos con tu palabra. Y revela, Señor, tu palabra cuando la estudiemos, cuando continuemos leyendo Romanos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.